Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio donde exploraremos juntos los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Romanos. En estas páginas, el apóstol Pablo nos guía desde la paz con Dios y la gracia que nos justifica hasta la libertad del pecado y la transformación que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Descubriremos la lucha interna entre la carne y el espíritu, la esperanza que surge en medio del sufrimiento y la certeza del amor inquebrantable de Dios. Acompáñanos a meditar en estas enseñanzas profundas que no solo iluminan nuestra mente, sino que transforman nuestro corazón y nuestra vida cotidiana en Cristo. Capítulo 5 de Romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos y hermanas en Cristo, al adentrarnos en el libro de Romanos, encontramos en los capítulos 5 y 6 un mensaje profundo de esperanza y transformación. Pablo, con su pluma guiada por el Espíritu, nos presenta primero la obra de la gracia de Dios y cómo esta obra impacta nuestra vida cotidiana, invitándonos a comprender la dimensión de la reconciliación y la libertad en Cristo. Es fundamental recordar que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Roma, muchos de ellos judíos convertidos y gentiles, en un tiempo en que la comprensión del Evangelio estaba recién desplegándose entre las comunidades. Por ello, su enfoque no es meramente doctrinal, es pastoral, orientado a fortalecer la fe y mostrar la realidad de una vida nueva en Cristo. En el capítulo 5, el apóstol nos recuerda que la paz con Dios se alcanza no por nuestras obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, no somos justificados por nuestros méritos, sino por el sacrificio de aquel que nos amó primero. Esta justificación trae consigo una serenidad que sobrepasa toda circunstancia, la paz con Dios. Imaginen, hermanos, una vida marcada por la culpa, la condena y la lucha interior. Pablo nos asegura que la fe en Cristo rompe esas cadenas y nos permite caminar en libertad. La esperanza que se nos ofrece no es vacía ni incierta. Por el Espíritu Santo, podemos experimentar un gozo que se mantiene incluso en medio del sufrimiento. Porque sabemos que Dios está obrando en nosotros y para nosotros, usando cada prueba para perfeccionar nuestra fe. Pablo continúa mostrando la importancia de esta fe mediante un contraste entre Adán y Cristo. Adán, al desobedecer, trajo muerte y separación a toda la humanidad. Cristo, por su obediencia y sacrificio, nos ofrece vida y reconciliación. Esta comparación no es meramente histórica, es espiritual y práctica. Significa que nuestra vida ya no está determinada por la caída, sino por la victoria de Cristo. Al meditar en esto, hermanos, comprendemos que cada acto de fe, cada oración sincera y cada gesto de amor son parte de nuestra participación en la obra redentora de Dios. La gracia, nos recuerda Pablo, es abundante y suficiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí yace la primera enseñanza vital. Nunca hay un pecado tan grande que pueda anular el amor y la gracia de Dios. Al avanzar al capítulo 6, Pablo nos enfrenta con un desafío directo. Si hemos sido justificados por la gracia, ¿seguiremos viviendo en pecado? La respuesta es clara y firme: no. La unión con Cristo nos transforma, y esta transformación se manifiesta en nuestra vida diaria. Bautizados en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado para vivir en justicia. Esta metáfora del bautismo nos enseña que nuestra antigua vida, marcada por la obediencia a la carne y a las tentaciones, ha quedado atrás. Ahora caminamos en novedad de vida. Como un reverendo que exhorta a su congregación, Pablo nos recuerda que la gracia no es licencia para continuar en el pecado, sino el poder para vencerlo. Cada uno de nosotros, al reflexionar sobre estos versículos, puede reconocer áreas de su vida donde necesita experimentar esa renovación. Pablo no habla de un ideal inalcanzable, habla de una realidad espiritual accesible mediante la entrega total a Cristo. La vida en el Espíritu nos capacita para decir no a los patrones antiguos y sí a la obediencia a Dios. Además, esta obediencia no es una carga, sino una expresión de gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. La transformación es gradual, sí, pero segura. El pecado pierde su dominio sobre nosotros, y la libertad en Cristo se convierte en nuestra norma. Es aquí donde el puente hacia los capítulos 7 y 8 se vuelve crucial. Pablo, habiendo enseñado sobre la paz con Dios y la libertad del pecado, nos prepara para una comprensión más profunda de la lucha interna que enfrentamos como creyentes. En el capítulo 7 se revela la tensión entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre lo que deseamos hacer y lo que hacemos realmente. Este conflicto no nos condena, más bien nos muestra nuestra necesidad constante de la gracia. Y en el capítulo 8, Pablo nos lleva a la gloriosa realidad de vivir en el Espíritu.
donde la vida nueva que comenzó en los capítulos 5 y 6 se manifiesta plenamente. Allí encontramos seguridad, adopción como hijos de Dios y la promesa de que nada, ni la tribulación ni el miedo, puede separarnos del amor de Cristo. Hermanos y hermanas, reflexionemos juntos. Los capítulos 5 y 6 nos enseñan que la fe en Cristo nos da paz con Dios y nos libera del poder del pecado. No es solo una teoría, es una práctica diaria de entrega, obediencia y esperanza. Cada prueba que enfrentamos se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia activa de Dios. Asperanza, la chadiesia esperanza, que finalmente comprendió que en piede nos la revelava. E siaria ventredida al comictonic no espoitarles con bonera final provien decía. Estudiando l'orquien sección andimadas el manbo que con pie de días convexión cambiensemente sobre el poder cas enigma. Il sinera mentenera los quemadas el vineras el cistación caliendo ponientro, la que finada unos gravios quemaría. Achelias casuridación del ponón de esta acción temicanos. Por eso al entrar en los capítulos 7 y 8, comprendemos que la batalla interna y la victoria en el Espíritu son la continuación natural de este proceso de redención. Para aplicar esto en nuestra vida, hermanos, debemos primero reconocer nuestra posición en Cristo. ¿Estamos conscientes de la paz que se nos ofrece por medio de la fe? ¿Estamos permitiendo que la gracia transforme nuestras acciones diarias o seguimos atrapados en patrones antiguos de pecado? Pablo nos invita a examinar nuestra vida con honestidad, a rendir nuestros corazones al Espíritu y a vivir en obediencia como respuesta al amor de Dios. El bautismo y la fe no son rituales vacíos, son símbolos de una vida nueva, una vida marcada por la esperanza, la paz y la victoria sobre la muerte y el pecado. Finalmente, recordemos que la libertad en Cristo no es un estado que alcanzamos de una vez y para siempre, sino un camino que recorremos día a día. La lucha contra el pecado puede ser intensa, pero la gracia de Dios es más abundante. Cada paso que damos hacia la obediencia y la santidad es un testimonio de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Así, al pasar a los capítulos 7 y 8, estamos preparados para ver cómo la vida en el Espíritu supera la lucha de la carne y nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera las pruebas más difíciles. Romanos 5 y 6 nos enseñan que la fe trae paz, justificación y libertad, y que esta libertad se vive en obediencia diaria. Nos preparan para la comprensión de los capítulos 7 y 8, donde la batalla interna y la vida en el Espíritu se revelan en todo su poder. Que cada uno de nosotros, al meditar en estas palabras, pueda experimentar la profundidad del amor de Dios, la fuerza de su gracia y la alegría de caminar en novedad de vida. Que nuestro corazón se abra a la transformación y que nuestra vida diaria refleje la paz y la victoria que Cristo nos ofrece. Amén. Hermanos y hermanas, al continuar nuestro viaje por el libro de Romanos, llegamos a los capítulos 7 y 8, donde el apóstol Pablo nos revela una de las realidades más profundas y humanas de la vida cristiana, la tensión entre nuestra carne y nuestro espíritu, la lucha interna que enfrentamos mientras vivimos en un mundo caído. Si en los capítulos 5 y 6 aprendimos sobre la paz con Dios y la libertad del pecado, ahora Pablo nos invita a mirar la complejidad de nuestra naturaleza y la gloriosa victoria que nos espera en Cristo. En el capítulo 7, Pablo aborda la lucha que todos los creyentes experimentamos, el conflicto entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Con un lenguaje íntimo y profundo, nos confiesa que hay un principio del bien en su corazón, pero que la carne, esa vieja naturaleza, lo lleva a cometer aquello que no desea. Hermanos, aquí encontramos consuelo y enseñanza al mismo tiempo. No estamos solos en nuestra imperfección, incluso Pablo, lleno del Espíritu, reconoce esta lucha. Esta honestidad nos muestra que la fe no nos hace inmunes a la tentación ni nos libera instantáneamente de la debilidad humana, sino que nos da la conciencia de la gracia y la necesidad constante de Dios. Pablo utiliza la experiencia humana del pecado para ilustrar la dependencia que debemos tener de Dios. Cuando intentamos vivir por nuestras fuerzas, descubrimos que la ley, aunque buena y santa, no tiene el poder de salvarnos por sí misma. Más bien, nos revela nuestra condición, nos muestra nuestra incapacidad y nos conduce a Cristo.
Este capítulo nos enseña humildad, hermanos y hermanas. Nos recuerda que la lucha interna no es signo de fracaso espiritual, sino un indicador de nuestra humanidad y de la necesidad vital de la obra redentora de Jesús. La confesión de esta lucha es también un llamado a la oración, al arrepentimiento y a la entrega diaria. Sin embargo, Pablo no nos deja en la desesperanza. Al contrario, nos prepara para la maravillosa revelación del capítulo 8, la vida en el Espíritu. Aquí, la esperanza se convierte en certeza. La victoria sobre el pecado y la muerte no es solo una posibilidad, sino una realidad segura para aquellos que están en Cristo. Pablo proclama que ya no hay condenación para los que están unidos a Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué mensaje tan poderoso y consolador para nuestro corazón! La gracia de Dios nos sostiene, nos transforma y nos asegura que, aunque la lucha persista, la victoria final está garantizada. En Romanos 8, Pablo nos lleva a contemplar la vida en el Espíritu como un regalo que transforma completamente nuestra existencia. Ya no estamos sujetos únicamente a la ley ni a los dictados de la carne. Vivir según el Espíritu significa experimentar una libertad interior que trasciende las circunstancias externas, un amor que nos adopta como hijos de Dios y una seguridad que ninguna fuerza puede romper. La adopción es un tema central en este capítulo. Somos llamados hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios que esto implica. No caminamos como huérfanos espirituales, sino como herederos del reino eterno, con la promesa de compartir la gloria de Cristo. Pablo también nos recuerda la intercesión del Espíritu en nuestra vida diaria. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Esta es una enseñanza profunda sobre la comunión continua con Dios. No solo somos responsables de nuestra vida espiritual, sino que somos sostenidos por aquel que conoce nuestras necesidades más íntimas y que nos guía hacia la plenitud de su voluntad. Hermanos, esto debe llenar nuestro corazón de paz y confianza, porque la batalla no depende únicamente de nuestras fuerzas. El Espíritu de Dios nos acompaña y nos fortalece. Otro aspecto crucial del capítulo 8 es la seguridad del amor de Dios. Pablo nos asegura que nada puede separarnos de este amor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Ninguna circunstancia, por dura que sea, puede arrebatarnos la seguridad de ser amados y sostenidos por Dios. Este es un mensaje de liberación total. Nuestra identidad ya no depende de nuestros éxitos ni de nuestras fallas, sino de la gracia y el amor incondicional de Cristo. La victoria final está garantizada, y la esperanza se convierte en certeza para todos los que confían en Él. Finalmente, los capítulos 7 y 8 nos muestran el recorrido completo del creyente. La lucha interna del capítulo 7 nos prepara para la victoria plena en el capítulo 8. Nos enseñan que la fe no elimina las dificultades ni nos hace perfectos de inmediato. Más bien, nos transforma desde dentro, nos capacita para resistir el pecado y nos asegura que la vida en el Espíritu es más poderosa que cualquier debilidad humana. Pablo nos invita a vivir conscientes de esta realidad, a depender del Espíritu y a caminar diariamente en la libertad y la seguridad que Cristo nos ofrece. Hermanos y hermanas, reflexionemos juntos. Los capítulos 7 y 8 nos muestran que la vida cristiana es un proceso dinámico de lucha, entrega y victoria. La lucha contra la carne no es un fracaso, sino un recordatorio de nuestra necesidad de Dios. La vida en el Espíritu no es un ideal lejano, sino una realidad accesible mediante la fe, la obediencia y la rendición. Debemos permitir que el Espíritu guíe cada pensamiento, palabra y acción, confiando en que Dios obra en nosotros para perfeccionar su propósito y darnos la victoria definitiva. Romanos 7 y 8 nos enseñan que la vida cristiana es tanto lucha como triunfo. La conciencia de nuestra debilidad nos conduce a la gracia, y la obra del Espíritu nos lleva a la libertad y la adopción como hijos de Dios. Hermanos y hermanas, que esta verdad penetre en nuestro corazón. Aunque enfrentemos conflictos internos, tentaciones y pruebas, nada puede separarnos del amor de Dios. Vivamos confiados en dependencia constante del Espíritu, experimentando día a día la victoria que Cristo nos ofrece. Que nuestras vidas reflejen la paz,
la alegría y la libertad que solo se encuentran en Él. Ama. Ama. Al concluir nuestra meditación sobre estos capítulos, recordemos que la vida en Cristo es un viaje de gracia, lucha y victoria. Romanos 5 y 6 nos enseñan que la fe nos da paz con Dios y libertad del pecado, mientras que los capítulos 7 y 8 nos muestran la realidad de la lucha interna y la plenitud de la vida en el Espíritu. Aunque enfrentemos tentaciones y desafíos, nada puede separarnos del amor de Dios, y cada paso de obediencia nos acerca a la santidad y la esperanza eterna. Que estas enseñanzas transformen nuestra mente y corazón, guiándonos a vivir diariamente en la libertad, la paz y la alegría que solo Cristo nos ofrece. Amén.